Este es el segundo conversatorio, como lo habíamos prometido, sobre el circo, específicamente sobre la teoría del circo. O sea, vamos a hablar teóricamente del circo, pero teóricamente desde el punto de vista filosófico y no desde cualquier filosofía, sino sobre una filosofía fundada por el profesor Gustavo Bueno, español, que se llamada el materialismo filosófico. Porque, como dijimos en la anterior charla, no queremos emitir opiniones, o sea, no queremos hacer doxografía, sino queremos basamentar estas opiniones que estamos emitiendo sobre el circo. Y no hallamos método mejor que fundamentar estas opiniones en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es un método que con él puedes basamentar y justificar cualquier cosa que se te ocurra. O sea, y nosotros trataremos de decir algo en la medida de nuestras posibilidades, partiendo de ese basamento que es la filosofía del materialismo filosófico. Pensamos que cuando un gremio artístico determinado como el circo no desarrolla una teoría específica o la abandona, aun cuando sea cultivada en la práctica, ese vacío teórico es llenado por el pensamiento confuso producido por otros teóricos cuando hablan al margen de su categoría artística en la cual se desarrolla, o sea, al margen de su arte, o peor aún, por la falta de pensamiento, por la barbarie. Como efecto directo de la crisis teórica, es común obviar, cuando no negar, toda especificidad al campo circense, poniendo la actividad círcica bajo la tutela de diferentes disciplinas artísticas y deportivas que fomentan la incoherencia, el desconocimiento del campo círcico, extrapolando y yuxtaponiendo conocimientos dispersos, logrando cierta ambigüedad aberrante que se inclina en especial o al deporte, o a la danza, o al teatro. El circo sufre a menudo la tutela de otras artes, sobre todo del teatro. El llamado teatro, en especial, tiene una insoportable vocación, digamos, imperial. O sea, pretende regentar sobre todas las demás artes escénicas. Todo lo representable en la escena, del tipo que sea y donde sea, es catalogado como teatro. Ante esta voracidad teatral, evocamos en primer lugar las palabras, a ver un momento, de Santiago Pérez Trancón,
licenciado en Filología Románica Hispánica, en su tesis doctoral Texto y Representación. En su tesis doctoral Texto y Representación, aproximación a una teoría crítica del teatro. Ese es el título, donde plantea: constatar la realidad empírica y social del teatro, por evidente que sea, nos sirve para no contradecir el sentido común. Si el teatro es una actividad social diferenciada, específica, significa que no podemos aceptar, como ocurre en algunas discusiones y estudios, que todo es teatro o que cualquier actividad pueda ser teatro, ¿no? Estas son las palabras de Santiago Tranco. Y en segundo lugar, vamos a evocar las palabras del dramaturgo mexicano Luis de Távira, inspiradas indudablemente en la Simploqué Platónica, ¿no? Donde dice Luis de Távira: solo el teatro es teatro, porque si todo es teatro, o que cualquier actividad puede ser teatro, nada es teatro. Bien, si reducimos todo al teatro, tendríamos que prescindir de la realidad. Pues se está planteando con esta fórmula el monismo de la sustancia, el continuismo, tal cual el pensamiento presocrático en términos de Tales de Mileto, o sea, alrededor del 624, 546, donde planteaba: todo es agua. El agua es el origen de todas las cosas. Pero es inaceptable oír algo similar a principios de este siglo XXI. O sea, plantear todo es teatro. Entonces, como dijo Luis de Távira, nada es teatro. Porque cuando una parte asume la función de todo, entonces no es nada. Porque no puede haber un todo sin parte. No podemos decir, como decía Sigmund Freud en su teoría, en su famosa teoría psicoanalista, donde él planteaba que todo era achacable al sexo. Porque si todo es achacable al sexo, evidentemente algo anda mal. No, vaya, valga decir miren, con este planteamiento, Sigmund Freud es leído entre algunos científicos, o sea, como si fuera un novelista, y posiblemente entre la mayoría de los novelistas, Sigmund Freud es leído como si fuera un científico. No encaja Sigmund Freud con tal teoría en ninguna de estas dos realidades. O sea, ese planteamiento de todo es achacable al sexo. Increíble. No podemos afirmar entonces que todo es teatro, porque como dijimos, esa afirmación implica un monismo axiomático de la sustancia que reduce el mundo real, o sea, la materia ontológico general, M, al teatro.
el teatro sería un todo absoluto, ilimitado, es decir, un todo que no es parte de nada, de otro todo, y por lo tanto no sería nada, o sería todo. Dios, sería Dios, el Dios teatro. Este planteamiento desde nuestra perspectiva no es serio, pues quien no distingue una circunferencia de un redondel no conoce los más mínimos principios geométricos. Del mismo modo, quien ignora los principios del espectáculo en general, o los principios del espectáculo teatral en particular, no será capaz de distinguir una obra artística espectacular o una obra teatral de una apendicitis, pues supondrá que todo es teatro. Jorge Dubati, en uno de sus libros, plantea, veamos si encontramos, Jorge Dubati en uno de sus libros plantea, se afirma que el teatro es uno de los fenómenos artísticos y humanos más completos y relevantes del mundo actual. Sin embargo, ya no se sabe, muy bien a qué llamar teatro. Determinar qué es teatro y qué no lo es se ha convertido en un problema difícil de resolver desde hace casi ya un siglo. Eso nos planteó Dubati. El teatro, o mejor, el arte dramático y en menor cuantía, la danza y el deporte han querido satelizar al circo, otorgándole solo ellos el exequatur. Es decir, otorgándoles la autorización, ¿no?, para que ésta sea un arte, digamos. Incluso para algunos el enjuiciamiento de tales tutelajes, o sea, de ese tutelaje del teatro, implica un leso pecado. ¿Cómo vas a excluir el circo del teatro? Si es el que le da el sumum, la sustancia, dicen algunos. Mire, la estrecha vinculación en el orden cinético-somático, o sea, del circo con el teatro, o sea, con el arte dramático, la danza y en especial con el deporte, como lo veremos en las próximas charlas, ha provocado que los estudios sobre el circo hayan sido siempre dependientes, cuando no reducidos a la teoría teatral, a la teoría dancística o a la deportiva. Pero todas estas teorías se han mostrado insuficientes para el estudio del circo como manifestación artística específica. La importancia de la técnica que se aplica en la construcción del personaje, sea cómico, dramático o trágico, y de la técnica dancística para los artistas circenses es incuestionable. Pero no es lo esencial, no es una necesidad, sino una contingencia que de suceder contribuye positivamente a lo que hemos llamado, con este neologismo, para no decir lenguaje, al corpaje circense. Por otro lado, la dirección escénica circense, si bien tiene puntos en contacto con la dirección escénica teatral y la dancística,
pues todas son parte del todo espectacular arte escénico, tiene diferencias sustentadas en su particular forma de representación somático-cinética. En la concepción somático-escénica para la representación de un texto o guión circense. O sea, digamos, con este neologismo, la circoturgia de sus obras. Y en la forma de la utilización de ese espacio escénico. Fernando Bolognesi, autor de El circo en la historia, la pluralidad circense en la Revolución Francesa y Soviética, plantea en esa misma obra que Meyerhold, o sea, un reconocido director teatral, actor y teórico ruso, galardonado con la orden en la antigua Unión Soviética, al artista del pueblo de la República Socialista Federativa Rusa, defendía, o sea, vamos a buscarlo, él planteaba, o sea, él defendía la renovación del circo a partir del esfuerzo de los propios artistas del circo. Cuando Foreger, uno de sus colaboradores, propuso unir el circo con el teatro en una fórmula teatro-circo o circo-teatro, como actualmente se puede decir y está muy en boga, como una nueva especialidad de espectáculo, o sea, ese circo-teatro, Meyerhold defendió la independencia de estos dos lenguajes entre comillas, porque cada uno de ellos debe desarrollarse de acuerdo con las particularidades arquitectónicas específicas. Cada uno podría hacer uso de los recursos del otro, pero en general debería mantener la necesaria independencia. Eso fue lo que dijo, o sea, Meyerhold. Y nosotros en general, pues pensamos que estas ambiciones imperiales del teatro relacionadas con el circo responden a intereses gremiales que son coyunturales, más que a una racional y lógica teoría del arte dramático o teatro. Al igual que Valentín Kuznetsov, creemos que el circo es un arte en sí, un arte de pleno derecho, un arte con su propio, entre comillas, digamos otra vez, lenguaje. O sea, estas son palabras de Kuznetsov, y que tiene un gran porvenir. Por eso utilizo la palabra lenguaje. Quizás esta amplia y distorsionada y fantástica pretensión teatral, que no tiene sustento real alguno y que va en detrimento de su singularidad como arte escénica, o sea, del teatro como arte escénica, surge asociada a la reminiscencia de los orígenes etimológicos de la palabra, o sea, del rótulo teatro, que significa literalmente lugar para ver, lo que implica que el teatro es un recinto, una edificación
donde se va a observar algo. Pienso que los antiguos griegos no tenían confusión alguna en esto. Así lo deja ver Plutarco, o sea, un escritor griego del año 50 al 120 después de Cristo, historiador y biógrafo, sí, un historiador y un biógrafo griego, en su obra Vidas Paralelas. Vamos a ver si encontramos en su obra Vidas Paralelas, con la siguiente frase, donde utiliza la palabra griega teatrois, o sea, teatro, lugar para ver en griego, y el dativo plural kirkos, circo, o sea, en español. Entonces hay un escrito griego cuya traducción es, en esa misma obra, dice, ordenóse luego, según la memoria que ha quedado, de esta manera: el pueblo, habiéndose levantado tablados en los teatros para las carreras de caballo que se llamaban circos. Ahí podemos ver que tan teatro, o sea, tan lugar para ver en sentido amplio, eran las edificaciones llamadas estadio, hipódromo, e incluso el templo griego, donde se asistía para ver actuaciones o actividades religiosas, litúrgicas, lúdicas o competitivas que realizaba el hombre griego, como la edificación llamada el teatro propiamente dicha, donde también se asistía para ver actuaciones o actividades danzarias, cómicas o actividades trágicas que realizaba ese hombre griego. Podemos decir que lo único que no era teatro en Grecia eran las edificaciones llamadas el Orfeón, donde se asistía principalmente a escuchar música, y además el gimnasium y la palestra, donde se asistía a practicar ejercicios corporales en primera instancia. En Roma también podríamos asociar bajo el rótulo teatro, o sea, lugar para ver, diferentes edificaciones tales como el circus, desde la acepción etimológica que representa ese sentido estrecho de la palabra teatro. El circo como edificación es un teatro, es decir, un lugar para ver. El circo es un teatro, es un lugar donde se va a ver algo. En esta misma tónica podemos, sin mucho esfuerzo, concluir que específicamente el lugar para ver, o lo que es lo mismo, el lugar destinado para ver en todas esas edificaciones antes dichas, es el lugar de donde se ubica el espectador, quien es el que va a ejercer la operación de ver, y se nombra como sala de espectadores, grada, cavea, o sea, ima cavea, media cavea y suma cavea, y también teatrón. En este mismo orden, pero oblicuamente, la escena o escenario donde todas esas actividades se realizan para ser vistas es la escena, o sea, es lo que se llama escena. Bien,
Lo que pasa en ese lugar común de todo teatro, o sea, de todo lugar para ver en sentido amplio, o en ese lugar común de los diferentes teatros, o sea, la escena, es de naturaleza espectacular y somático-cinética, ¿no? O sea, es una actividad que se realiza con movimiento del cuerpo humano. O sea, completamente diferente según la categoría artístico-escénica que en ese lugar se represente. Valga decir que el espacio escénico donde el actor o el artista circense realiza habitualmente su actuación, o sea, el espacio escénico circense, difiere del espacio escénico donde el comediante, el trágico o el bailarín realizan habitualmente su actuación. Pues pocas veces comediantes y bailarines separan sus zapatos o zapatillas del nivel del suelo para invadir un nivel más alto o aéreo, donde con mucha frecuencia y naturalmente representan los artistas circenses. ¿Haremos arte circense? Me hago la pregunta. A espaldas de las disciplinas artístico-corporales círsicas, para apoyar y prolongar esta invasión en ocasiones desmesurada de otras artes, o reivindicaremos esta forma de expresión, o sea, el circo, buscando explicaciones positivistas que puedan soportar la identidad circense que el teatro, la danza e incluso, repetimos, el deporte quieren suplantar. No es posible que una supuesta nueva tendencia circense se caracterice por desplazar los elementos visocorpomotrices circenses, o sea, audaces, a un nivel marginal, sometidos a los elementos visocorpomotrices dancísticos, deportivos, cómicos, dramáticos o trágicos, o a los sonoros, o a los lumínicos, o a los plásticos, que deberían conformarlos y acompañarlos y reforzarlos, pero jamás sustituirlos. Debemos apostar por la evolución circense, por el paso de un estado circense a otro superior, que no necesariamente es renovación circense, en el sentido sustitutivo de la pérdida de su identidad, sino de renovación circense en el sentido de reforzamiento de su identidad. Exigir el cambio del circo sin destruir el circo, sumergiéndolo en una transcircalización, es la contradicción misma en la que pueda darse la acción evolutiva revolucionaria círcica. O sea, que busca el cambio del circo mediante la confrontación histórica de sus partes constituyentes, que poniendo en peligro el propio circo por la pérdida de algo, asegura, sin embargo, una nueva posibilidad de identidad a ese circo que ha perdido algo, para renovar a otra escala superior su identidad. El circo en nuestros tiempos, o sea, el llamado contemporáneo, se tensa,
se fricciona, lucha contra esa transcircalización actual, donde hay pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones, disculpen, que deben resolverse en el circo y desde el circo como natural evolución reestructurativa y creadora. Porque si el circo no se define y mantiene su identidad dentro de su mestizaje, sería teatro, sería danza o deporte, cualquier cosa. Toda vez que el circo adquiere su esencia circense, su esencia círcica, tanto en el plano cinético como a través, como en el plano espectacular, o sea, a través de la mezcla, la fusión, la hibridación vanguardista de estas manifestaciones artísticas fronterizas. De esta génesis parten los más diversos espectáculos circenses, en los que, sin embargo, sigue primando la experiencia circense. O sea, sigue primando el espectáculo circense. No parece descabellado, sino de facto muy razonable pensar que el campo circense, en toda su variedad y desorden actual, posea su propia y particular especificidad identitaria, que lo disocie sin separarlo del resto de las artes escénicas, de la cual forma parte. O sea, observemos que disociación no es separación. Esto consecuentemente influirá en el contenido de la formación y de la organización artística e institucional circense, constituyéndose en la única respuesta esperanzadora que nos dará personalidad artística cultural propia. Solo así, señores, puede ser considerada la figura de un especialista o de un investigador circense. Fuera de este contexto se puede recursar su legitimidad e incluso se puede recursar la existencia del mismo circo. Tenemos que admitir que el circo, o sea, como en toda configuración de la realidad, nada es definitivo, ¿sí? Todo está en constante cambio, en constante movimiento, y que el resultado de la composición de las acciones y de las unidades espectaculares circenses llevan hacia lugares inesperados e inexplorados, más allá de la voluntad expresada por los mismos artistas circenses, pero contando necesariamente con esa voluntad, o sea, con la voluntad de los artistas circenses. Creo que por hoy es conveniente concluir esta charla, ¿no? Y la semana próxima estaremos ofreciendo otra charla más que esperamos sea de su agrado. Hasta la próxima.